Visita oficial del presidente Juan Manuel Santos a la República Federal de Alemania. Ya había dicho unas pocas palabras que entre las elecciones de Parlamento en marzo y las presidenciales en 2 semanas, en Colombia, el señor presidente Santos ya no puede candidatizar. Está prácticamente en su gira de despido, por decirlo así. Y hemos oído que el proceso de paz está muy avanzado, pero todavía no está terminado. ¿Cómo lo ve usted hoy en día? ¿Qué es lo que hay que hacer todavía? ¿Cómo evalúa usted la situación? Para eso le pedimos que por favor nos dirija la palabra, señor presidente. Bueno, primero, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es un inmenso honor estar en Münster hoy, una ciudad que tiene tanta historia y, como aquí se mencionó, fue la sede de la paz de Westfalia, que es tal vez el primer proceso de paz donde a través de el diálogo, la negociación, se logra terminar una guerra o un conflicto. Un gran precedente, y por eso les agradezco tanto que me hayan invitado en el día de hoy. El proceso de paz colombiano fue un proceso que iniciamos con mucha paciencia, mucha planeación, aprendiendo de otros procesos que no habían tenido éxito, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, y aprendiendo de los procesos que sí tuvieron éxito, para extraer las lecciones que fueran aplicables a la situación colombiana. Una situación que era muy sui generis, porque este conflicto armado llevaba más de medio siglo y teníamos que ver cómo podíamos buscar crear las condiciones para poder terminar con este conflicto armado. ¿Qué aspectos especiales, por qué se destaca el proceso de paz colombiano frente a otros procesos? Yo diría, primero que todo, porque es el primer proceso que puso las víctimas en el centro de la solución del conflicto, y los derechos de las víctimas, que están establecidos en un tratado, en el Tratado de Roma. El derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación y el derecho a la no repetición. Nosotros, inclusive antes de firmar la paz, iniciamos el proceso de reparación de las víctimas. En el año 2012 se aprobó una ley muy especial, muy importante, que se llamó la Ley de Reparación de Víctimas y Restitución de Tierras, para iniciar el proceso de reparar las víctimas. Y comenzamos, antes de terminar el conflicto, esa reparación de víctimas, porque son tantas víctimas. Llevamos al día de hoy registradas más de 8,5 millones de víctimas. Ese proceso de reparación va a tomar mucho tiempo para completarse, por eso había que iniciar desde el momento en que pensamos en el proceso de paz. Es la primera vez que dos partes en conflicto se sientan a negociar un sistema de justicia, una justicia transicional, bajo el paraguas también del Tratado de Roma. El Tratado de Roma se firmó precisamente para facilitar la solución de conflictos armados. Y este es el primer conflicto armado que se soluciona dentro de los parámetros del Tratado de Roma.
Y la justicia transicional que se negoció es una justicia que no se había aplicado nunca, que para muchos es difícil de entender. En Colombia ha sido difícil de asimilar, pero que es necesaria para poder lograr la paz. Se diferencia en la justicia normal, que hace más énfasis en la reparación, en la restauración, más que en el castigo, más que en encarcelar a los culpables. Eso para muchos es difícil de entender, pero a la larga tiene un efecto mayor en el objetivo, en la meta de poder hacer de la paz una paz estable y duradera. La justicia restaurativa y reparativa, la justicia transicional, logra sanar más las heridas que una justicia normal aplicada a rajatabla. Además, es una justicia que permite que los máximos responsables de los crímenes atroces no queden impunes, pero que al mismo tiempo permite que quienes dejen las armas se sometan a esa justicia y piensen que es un paso necesario y que vale la pena entregar las armas y pactar la paz. Entonces, ese es otro aspecto sui generis del proceso de paz colombiano, la justicia transicional que ya está funcionando. Dentro de esa justicia transicional hay dos comisiones muy importantes, la Comisión de la Verdad, inclusive la instalé hace 2 días, antes de viajar a Alemania, instalé la Comisión de la Verdad. La verdad es muy importante porque la verdad es tal vez lo que más reclaman las víctimas. Cuando uno habla con las víctimas y les pregunta, ¿qué quisiera usted de este proceso? La mayoría quieren que les digan por qué sucedió lo que sucedió o dónde están sus seres queridos. Por eso también hay otra comisión muy importante dentro de la justicia transicional que se llama la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Las víctimas quieren saber dónde está mi hija, dónde está mi hijo, por qué asesinaron a mis padres, por qué cometieron esta masacre. Entonces la Comisión de la Verdad va a tratar de sacar esa verdad y esa verdad repara, sana heridas. Esta negociación fue también sui generis porque no solamente nos concentramos en lo que llaman el DDR, que es lo normal en un proceso de paz, el desarme, la desmovilización y la reintegración de los alzados en armas a la vida civil, a la vida democrática. Eso se negoció, por supuesto, ya se hizo, ya las FARC dejaron de ser un grupo armado, hoy son un partido político, entregaron sus armas, se desmovilizaron y esa parte ya se cumplió. Pero los sui generis de este proceso es que fuimos mucho más ambiciosos, quisimos ir mucho más allá y establecimos una serie de objetivos para que nuestra democracia fuese más inclusiva, para que el desarrollo llegara a las zonas del país que durante 50 años estuvieron abandonadas por virtud de la guerra, para que el país pudiese aprovechar el gran potencial que por causa de la guerra no habíamos podido aprovechar. Por ejemplo, Colombia es el país
más rico en biodiversidad del mundo entero por kilómetro cuadrado. La guerra se ha vuelto un enemigo, una de las víctimas de la guerra ha sido nuestra biodiversidad y nuestro medio ambiente. Ahí también se estableció una serie de programas para recuperar los bosques deforestados, proteger la biodiversidad, y eso lo estamos haciendo. Y a propósito, Alemania es nuestro principal socio en ese posconflicto de reconciliación con el medio ambiente. Llevamos solamente 1 año y 4 meses de firmado. Lo que hemos avanzado en el corto plazo y lo que nos propusimos en el corto plazo, ya prácticamente todo está hecho, está cumplido. Faltan algunas normas, algunas leyes que están en este momento en el Congreso, y ahora el gran reto es poder iniciar, aunque ya se inició en muchos aspectos, lo concerniente al resto de los acuerdos. Yo les puedo decir que, como aquí se dijo, hacer la paz es muy difícil. A mí me correspondió, por circunstancias de la vida, también hacer la guerra. Yo fui ministro de Defensa antes de ser presidente. A mí me eligieron con la mayor cantidad de votos en la historia de Colombia porque fui exitoso haciendo la guerra. Y me dicen, pero ¿cómo así que usted hacía la guerra y ahora se sienta a hacer la paz? Es que muchas veces es necesario crear las condiciones para lograr la paz. Y eso ha sido algo que mucha gente no entiende, pero que hay que surtir en muchas circunstancias unos pasos antes de poder hacer la paz. Y es mucho más fácil hacer la guerra que hacer la paz. Hacer la guerra requiere un liderazgo sencillo. Allá están los malos, aquí están los buenos. Vengan todos los buenos alrededor mío y vamos a enfrentar a los malos. Y si uno es exitoso, muestra los trofeos y gana aplausos. Hacer la paz, por el contrario, requiere un liderazgo no tan vertical, sino un liderazgo muy horizontal, donde en lugar de mandar, hay que persuadir, hay que cambiar actitudes, hay que cambiar prejuicios, hay que convencer a una persona que ha sido víctima que perdone al victimario. Y eso es muy difícil. Eso toma mucho tiempo. Por eso el proceso ha sido un proceso difícil. Llegar a firmar los acuerdos tuvo muchos enemigos, tuvo muchos obstáculos, firmamos los acuerdos y ahora estamos en el proceso más difícil todavía, que es la construcción de la paz. Eso demora mucho tiempo. Yo digo que construir la paz es como construir una catedral. Requiere cimientos sólidos y hay que hacerlo ladrillo por ladrillo. La paz tiene que comenzar en nuestros corazones, en nuestro interior. Si uno no está en paz con uno mismo, la paz inclusive en el hogar se vuelve difícil. Y si no hay paz en el hogar, la paz en los colegios o en las universidades o en las comunidades se vuelve difícil. Por eso hay que hacer una labor de pedagogía permanente. Por eso en Colombia pusimos en los colegios la Cátedra de la Paz, para que desde muy pequeños los colombianos aprendamos a que las diferencias se pueden resolver a través del diálogo, no a través de la violencia. Y eso toma tiempo. Y estamos en ese proceso de comenzar a construir esa paz
pero ya tenemos en Colombia muchos beneficios de la paz que firmamos. Regiones enteras que han vivido 50 años en la guerra están viviendo un nuevo amanecer. Eso en las ciudades que solamente veían la guerra por la televisión a veces no se aprecia tanto, pero poco a poco está surgiendo los beneficios y la maravilla que es vivir en paz frente a vivir en permanente conflicto. El proceso de paz no ha sido completo porque hay todavía otro grupo guerrillero más pequeño que tiene más o menos el mismo tiempo que tenía este grupo de las FARC. Las FARC eran el grupo guerrillero más numeroso y más antiguo de toda América, con la que hicimos el proceso. Este otro grupo es más pequeño, pero tiene más o menos el mismo tiempo. Precisamente hoy, esta mañana, en Cuba, reiniciamos la negociación con este otro grupo que se llama el ELN. Yo tengo fe, he sido toda mi vida un optimista nato, que este proceso también debe terminar bien. Va a ser difícil, pero no hay alternativa, y creo que el ELN también comprende que no hay alternativa. Vamos a tratar de buscar un cese al fuego lo más pronto posible y avanzar lo máximo, porque solamente me quedan a mí 3 meses en ese proceso con el ELN. Mientras tanto, seguiremos en ese proceso de construir la paz, que se construye también en todos los frentes, porque paz tiene que ver con un campo más productivo, mejor distribuido. Paz tiene que ver con la lucha contra la pobreza. Paz tiene que ver con cerrar las brechas entre los ricos y los pobres. Tiene que ver con el desarrollo en general. Vielen Dank, Herr Präsident. Presidente, quisiera preguntarle una cosita, si me permite. Usted nos ha contado que ha sido ministro de Defensa y después se convirtió en presidente. ¿Cuál fue prácticamente para usted el punto decisivo que lo ha convertido de ministro de Guerra a presidente de la Paz? Pues mire, yo llegué al Ministerio de Defensa ya pensando en la necesidad de la paz. Yo crecí en un país donde la violencia era algo cotidiano. Yo iba de pequeño a una finca de un tío mío y ahí estaba el ejército protegiendo. Después, como periodista, me di cuenta que estábamos perdiendo la compasión, que es la capacidad del hombre, la mujer, del ser humano, de sentir el dolor del otro. Lo estábamos perdiendo. ¿Cómo me di cuenta de eso? Los titulares de las masacres ya no aparecían en primera página, sino escondidos por allá. Y poco a poco me fui convenciendo, este país no tiene futuro si no logramos terminar el conflicto. O sea que esto fue un proceso de evolución, de convencimiento poco a poco. Y aprovecho para decirle algo que me sucedió con las víctimas. Cuando comencé el proceso, un profesor me visitó y me dijo, esto va a ser muy difícil. La gente no va a entender que usted, que fue tan exitoso en la guerra, ahora vaya a hacer la paz. Y va a haber muchos momentos en donde usted va a querer tirar la toalla, como dicen popularmente, salirse, terminar el conflicto. Hable con las víctimas. Las víctimas lo van a llenar de energía. Escuche sus dramas, escuche su vida
Y cada vez que escuche una víctima, usted va a salir energizado para continuar el proceso. Y eso sucedió. Vielen Dank. Muchas gracias. Señor arzobispo, yo acababa de decir que usted es el director de la Comisión Nacional de Reconciliación, que ha entablado la negociación entre la FARC y el gobierno y ha acompañado este proceso. Probablemente sin esta Comisión de Reconciliación Nacional no habría sido posible este éxito. ¿Dónde ve usted el país desde su punto de vista en el día de hoy? Bueno, ya te responderé a la pregunta. Permítame, ante todo, dar un saludo respetuoso a las autoridades de Alemania, tanto civiles como religiosas, a nuestro presidente, el doctor Juan Manuel Santos, a su esposa, a su comitiva. Un saludo al presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, al Comité Central de Católicos, al presidente de Advenia, Monseñor Francisco José Obapac, al director de Advenia, al padre Miguel Heinz, y procedo a resumir la problemática actual de Colombia siguiendo el conocido ejemplo de la percepción del vaso medio lleno y del vaso medio vacío. 1. Les aviso que mi intervención durará 9 minutos para que vayan preparando las preguntas para el señor presidente. 1. Mientras que la comunidad internacional supo percibir el vaso medio lleno y por ende apreciar la firma de la paz, Colombia se concentró demasiado en el vaso medio vacío y no ha sabido apreciar el vaso medio lleno. Seguimos percibiendo los males que son reales, pero no logramos percibir los aspectos buenos y positivos logrados, que también son muy reales, como el acabar con los 3.000 muertos anuales que dejaba la guerra, la reducción del número de desplazados, el cese de la toma de pueblos, la eliminación casi total de los secuestros y de una violencia generalizada e incontrolada. Pero hay excepciones, lo hacía notar el señor presidente, y son las comunidades que en el país han sufrido la guerra. Hay que ir donde ellas para escucharles decir que la vida ahora es otra cosa. Podemos movernos por todas partes, decían algunos campesinos, sin miedo a que nos disparen. No estamos preocupados por el peligro de que se lleven a nuestros hijos para la guerrilla. Cultivamos lo que deseamos lícitamente, sin miedo a extorsiones. Estas son palabras de unas comunidades de Planadas Meta. Este estado de serenidad es todo lo opuesto a lo que vivieron durante los años de la guerra. Segundo, necesitamos saber apreciar la paz en proceso. Digo proceso porque la paz ha tenido 3 fases. La fase del diálogo que tuvo lugar en La Habana, la fase de la firma del acuerdo y la fase de la implementación. Me refiero a esta última y los que han vivido la guerra, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, saben que arreglar lo desarreglado es cosa de años. Lo mismo acontece con la implementación de los acuerdos de paz. Pues es una fase muy importante, pero sin duda la más difícil, toma su tiempo. La concentración en el vaso medio vacío lleva a muchos colombianos a seguir gritando contra la impunidad en que van a quedar los crímenes cometidos, sin tomar en consideración el hecho de que ya se instaló la Jurisdicción Especial para la Paz y superadas algunas dificultades del momento, sus magistrados entrarán a juzgar a los guerrilleros y a otros colombianos, valorando objetivamente, por una parte, el daño cometido y por otro, la calidad de la verdad que ofrezcan para hacerse dignos de la justicia transicional. Ojalá asuman la tarea de hacer entender a Colombia no jurista el sentido de la justicia transicional para que no queden mudos ante críticas insensatas al proceso de paz.
También la Comisión de la Verdad está trabajando con mucha serenidad, como nos lo acaba de decir el presidente, que ya fue inaugurada. Quinto, quiero destacar la acción del Papa en el logro de la paz. Desde Cuba nos dijo que la sangre vertida por miles de inocentes durante tantas décadas de conflicto armado, unida a aquella del Señor Jesucristo en la cruz, sostenga todos los esfuerzos que se están haciendo para que la larga noche del dolor y de la violencia se pueda transformar en el respeto de la institucionalidad y del derecho nacional e internacional para que la paz sea duradera. Y concluyó diciendo: gracias, señor presidente Santos, por todo lo que hace en este trabajo de reconciliación. La visita del Papa a Colombia fue la ocasión más bella para insistirnos en no dejarnos robar la esperanza, y para ello nos repitió 42 veces la palabra paz. Como iglesia en Colombia pudimos también colaborar en muchas cosas bellas. Me limito a una. Acompañamos a las víctimas en muchas circunstancias, de las cuales una muy delicada fue el prepararlas y acompañarlas al encuentro con la mesa de negociaciones para el diálogo, ese diálogo que fue duro, pero sincero, eficaz. Tuve la dicha de ser el moderador de esos diálogos en La Habana. Hay que seguir insistiendo en los diálogos con el ELN, que ahora, como oímos, serán en Cuba con una presencia de apoyo a la Iglesia. Personalmente y especialmente cuando servía como obispo en zona de guerra, pude tramitar la liberación de 86 secuestrados por la guerrilla. Sexto, quiero compartir con el presidente Santos la preocupación por algunos problemas actuales que la semana pasada los obispos de Colombia tomamos en consideración. Lo hago sencillamente para que veamos pues que, como ustedes entienden muy bien, los desarreglos de una guerra no se arreglan en pocos días, se necesitan años, y por eso es fácil pues considerar estas cosas con las cuales termino. Primero, no se ha avanzado mucho en la ley de tierras, que acabaría con la concentración de tierras claramente injusta. Hay fuerte preocupación por el asesinato sistemático de los líderes sociales. Ha sido difícil la constitución de los territorios de paz y la presencia de las víctimas en el Congreso de la República. Vemos muy poco apoyo legislativo para la implementación de la paz. Faltan recursos para la integración de las personas desmovilizadas. Los grupos ilegales siguen matando, no me refiero a la guerrilla, a otros grupos ilegales siguen matando, traficando coca y reclutando niños. Durante la guerra, los niños secuestrados fueron 16.879. Séptimo, falta inversión para conectar las zonas más abandonadas y más golpeadas con la guerra. Octavo, hay paros armados en el Catatumbo con enfrentamiento entre grupos armados. La Iglesia sigue siendo garante de la vida en esa zona. Noveno, familias y partidos involucrados en escándalos de apropiación indebida de recursos públicos. Y décimo, se nota una distancia considerable entre la demanda por la implementación de los pactos y la capacidad o velocidad de respuesta que ha mostrado el gobierno. Es que la implementación toma su tiempo y tiene sus dificultades que poco a poco se irán logrando resolver. Quiero terminar agradeciendo al pueblo de Alemania y especialmente a los católicos y a Adveniat por su ayuda tan enorme ya en el proceso de paz como en el logro de la paz y la justicia, y por su deferencia con que han respondido a nuestro llamado de iglesia y de nación. Dios los bendiga.
Muchas gracias, Monseñor. Usted nos ha mostrado que el vaso puede ser a medio lleno y a medio vacío. Me parece que ha hablado de 10 puntos, entonces me parece que este vaso medio vacío va a ser tema también de la discusión que va a seguir después. Señora ministra, se ha hablado mucho de la importancia que tiene la justicia de transición para este proceso de paz. Usted como jurista y también con el conocimiento de la historia de Alemania y también internacional, ¿cuál es el papel que tiene el Estado de Derecho en este proceso de paz? Muchas gracias, primero de todo, por esta invitación a este panel, a esta discusión muy interesante. Es fácil contestar a esta respuesta y el señor presidente ya lo ha dicho. Todos los que están involucrados en este proceso de paz, para ellos es importante la justicia, es decir, hallar justicia no es siempre lo mismo, entonces la aspiración a la justicia necesita el derecho y hemos aprendido mucho a nivel internacional cómo se puede realizar un proceso de paz. Nosotros también como alemanes después de la Segunda Guerra Mundial instauramos una justicia, bueno, era la justicia de los aliados que se instauró, que nos ha permitido asumir la historia de Alemania, pero como Estado de Derecho hemos centrado nuestro interés en el castigo de los autores. Entonces es muy importante poner en el centro a las víctimas. La verdad, la justicia, la reparación y la no repetición eran los 4 puntos que yo apunté. Entonces, con nuestro propio ejemplo hemos entendido cuán difícil puede resultar, cuán doloroso puede ser el proceso, por ejemplo, de la indemnización de los trabajadores forzados o el reconocimiento de la injusticia que han sufrido los homosexuales. Entonces, tratamos de reparar algo, pero después se introdujo el artículo en contra de los homosexuales. Entonces, ha tardado aún muchos años hasta que se repare también esta injusticia. Es decir, centrarnos en las víctimas es muy importante y esto en un diálogo unos con los demás. Para reconstruir una sociedad, entonces yo tengo que unir a largo plazo esta sociedad, bueno, tomando en consideración la presentación del presidente, bueno, es que yo creo que las víctimas a veces pensaron que finalmente no se ha castigado lo suficiente a los victimarios, a los autores de los crímenes. Entonces, un cierto perdón o digamos una remisión de la pena, ¿eso puede funcionar? Bueno, yo no sé si el camino de Colombia es el mejor. Eso la historia lo va a mostrar en el futuro, me parece. Yo vengo de Renania-Palatinado. Tenemos un hermanamiento con Ruanda que tiene aún otra cultura, pero allí sucedió este genocidio horrible. Ahí castigaron a los autores de estos crímenes, pero también esta actitud en este momento era importante y yo creo que uno siempre tiene que seguir con el proceso de paz, que tiene que ser duradero, uno tiene que enfrentarse a su propia historia, a su propia responsabilidad y nosotros en Alemania hemos hecho la experiencia que sí puede ser útil también considerar el aspecto
de una culpabilidad general, es decir, tenemos que sacar las lecciones para hacerlo mejor en el futuro. Entonces, hay muchos aspectos que uno tiene que considerar. Hay muchos conflictos que ha habido en el mundo. Uno puede aprender de eso y me parece que los colombianos sí han aprendido mucho, sin decir que la solución sea perfecta. Yo quiero compartir con ustedes una experiencia, una lección de vida. A mí me preguntan, ¿qué he aprendido en este proceso? He aprendido muchas cosas, como ser humano, como gobernante. Pero hay una lección de vida que me ha marcado mucho, hablando del tema de las víctimas y la justicia. Yo pensé, es lo lógico, que los que iban a estar más en contra de la justicia transicional y del proceso mismo iban a ser las víctimas. Yo llegué con ese prejuicio, con esa forma de pensar, pero resultó todo lo contrario. Cuando el proceso estaba en dificultades, cuando tuvimos crisis, los que más apoyaron continuar, perseverar, fueron las propias víctimas. Y después yo les preguntaba por qué. Y algo que me pareció muy lindo, que me quedó sellado en el corazón, porque no queremos que a más gente le pase lo que nos pasó a nosotros. Eso me pareció algo para mí muy importante, me cambió totalmente la perspectiva sobre el papel de las víctimas y me entusiasmó, me dio más fuerzas para darle todavía más importancia a las víctimas. En Colombia ya hemos reparado más de 800.000 víctimas. Eso no se ha visto en ninguna parte del mundo. Pero tenemos más de 8 millones, entonces nos falta muchísimas víctimas por reparar. Vielen Dank. Sí, muchas gracias, pero antes de plantear la pregunta, entonces, si a través de los abogados quieren plantear preguntas a los que están en el podio, entonces los abogados van a recoger a esas preguntas, sí. Ya ha habido algunas preguntas, muy buenas preguntas, entonces si quieren juntar otras preguntas, por favor, señálenlo a los abogados. Señora Heinz, usted conoce muy bien Colombia, quisiera tomar otra vez el ejemplo del vaso medio lleno, medio vacío. La paz es posible, bueno, si lo he entendido bien al arzobispo, entonces queda un punto de interrogación, una interrogante todavía, y parece que no es todo lo que ya se haya implementado. ¿Dónde ve las mayores dificultades? Con motivo de la visita del Papa, yo pude visitar Colombia hace un año y hace algunas semanas volví a viajar a Colombia. Yo tuve la oportunidad de hablar con las víctimas. Claro, como lo dice la ministra, es un largo proceso, no es de un día para el otro. Las víctimas, sobre las mujeres, de verdad me quedé muy impresionado. Las mujeres abusadas, violentadas por los diferentes grupos, cómo se agruparon, se asociaron bajo la dirección de buenas personas, de psicólogos, de asociaciones, de personas interesadas, para decir, es que queremos ver otra cosa de una vez, ya no violencia. De verdad me quedé muy impresionado. Visitamos a un grupo en Cartagena, pero estuvimos también en Chocó, en Atraco, cerca de Villavicencio. Entonces se
mueven las cosas, como lo dice muy bien, señor presidente. Se está haciendo mucho. Yo soy optimista también innato, entonces veo el vaso medio lleno en vez de ver el vaso medio vacío para seguir este ejemplo. Yo creo que el proceso en Colombia es posible. Ya no veo interrogante, sino más bien una invitación. Es un proceso largo que toma su tiempo, que involucra a muchas personas. Señor presidente, quisiera pedirles también que tomen en consideración los pueblos indígenas que a veces se olvidan. Es que a veces los diferentes grupos trataron muy mal a estos pueblos. El Papa Francisco va a llamar a un sínodo de la Amazonía. Colombia tiene una gran parte en esta zona muy rica y esperamos que podamos avanzar también en esto con la Iglesia en Colombia. Bueno, el papel muy tradicional de periodista ve el vaso medio vacío. Parece que hay más crímenes en las zonas rurales. La situación ha deteriorado. ¿Qué hace, por ejemplo, Adveniat para enfrentarse a esas dificultades sin decir que no existen, que es solamente una invención? No, eso es correcto, es cierto. Hay muchos problemas, hay muchas dificultades. Por ejemplo, los líderes sociales que se están asesinando es un gran problema para nosotros y para Colombia. Es casi un escándalo, se puede decir, pero es que Adveniat no gestiona sus propios proyectos. Si no cooperamos con la Iglesia, por ejemplo, en el seno de la Comisión de la Reconciliación, que ha abogado mucho a favor de las personas, o por ejemplo, que está involucrado en el diálogo con el ELN, queda mucho por hacer, pero yo he visto también muy buenas cosas y sobre la Iglesia muchas veces tiene este papel de mediación entre las víctimas y los grupos que han cometido estos actos de violencia. Entonces hay muchos enfoques muy positivos, pero queda mucho por hacer en el país y, por ejemplo, en estas regiones de la Amazonía, también a nivel de los grupos indígenas, donde la presencia del Estado es mínima, y allí los grupos que se desmovilizaron, que a veces volvieron a cometer actos de violencia, y ahí hay otros actos de violencia, y es a veces un no man's land donde el Estado no tiene la presencia suficiente. Muchas gracias. Señora directora Hardorn, Alemania es el país número 3 después de Francia y Estados Unidos. En 2015 fueron 215 millones de euros que fueron a desarrollo a Colombia, y hasta los próximos 2 años se han consentido ya 327 millones de euros. ¿Qué es lo que pasa con este dinero? ¿Qué es lo que hace la República Federal de Alemania, el desarrollo estatal? Y por un lado, ¿y cómo lo ve usted? ¿Cómo ve usted el empeño estatal en combinación con la ayuda de la sociedad civil en este sentido? Sí, muchas gracias. Dos cosas primero. Dos cosas que he oído me gustaron mucho en esta ronda, que son características también para el trabajo del Ministerio de Desarrollo alemán en cooperación con Colombia. Señor presidente, usted ha dicho que la paz tiene que ser construida piedra por piedra. El contrato de paz, el acuerdo de paz, es una obra inmensa. No sé si la gente lo ha visto. No solo se trata de la justicia de transición, la reconciliación, las víctimas, la indemnización, la devolución de tierras, un tema sumamente difícil, títulos de tierras, etcétera. Se trata también de desarrollo, porque la región en la que
tuvo lugar este conflicto son regiones que han sido prácticamente marginalizadas en el desarrollo. Se trata de formación, se trata de desarrollo económico, de infraestructura, de la formación de instituciones que todavía no existen en muchos lugares y no existían tampoco. Lo que me gustó mucho, señor arzobispo, fue lo que usted dijo. Usted ha dicho, nosotros, o mejor dicho, el pueblo colombiano no debería dejarse quitar el empeño y el trabajo por la paz. Eso es importante decirlo. Lo que nosotros hacemos en este trabajo de cooperación conecta con estos dos puntos. El desarrollo estatal alemán, por un lado, la ayuda al desarrollo apoya, por un lado, la realización del acuerdo de paz, porque las cosas que he mencionado son costosas, hay que financiarlas. La construcción de instituciones, la cooperación con centros, la demovilización, la reintegración de personas en la sociedad son tareas sumamente costosas. En todo el país hay centros en donde pueden ir los desmovilizados o también asesoramiento familiar, sanitario, formaciones, medidas de formaciones que muchas veces los estudios han sido interrumpidos, etcétera. O sea, todo esta construcción de la paz la apoyamos con al año cientos de millones de euros que ponemos a disposición al gobierno de Colombia como crédito, y de esta manera se pueden financiar muchas de estas medidas. Pero también somos activos en diferentes regiones colombianas, como Meta, por ejemplo. Estuve el año pasado y ahí he visto cómo podemos cooperar con la población y grupos locales para también volver a revivir la vida local y las actividades económicas locales. Y algo que me ha sorprendido mucho es que durante décadas no hubo mercados, plazas de mercado. Los campesinos no se atrevían a vender sus productos en los pueblos, en las poblaciones, porque los diferentes grupos armados simplemente les robaban los productos en el campo, los extorsionaban, les robaban el dinero, lo que sea, y le quitaban todo. Y ahora comienza la vida normal. Ha recomenzado. Usted lo ha dicho claramente. Ya la gente puede volver a ir a la plaza del mercado y comprar sus cosas en el mercado. Hay diferentes actividades económicas que apoyamos. Por ejemplo, el ecoturismo, uno que en el Meta, por ejemplo, es sumamente interesante. Y que algunas familias ahora han empezado a renovar sus casitas, sus casas, para que puedan recibir aunque sea un número pequeño de turistas. Son pequeñas actividades, pero son buenas e importantes. Y lo que también hacemos, apoyamos las organizaciones no gubernamentales, también las iglesias, con medios importantes. Tenemos unos 100 proyectos eclesiásticos a los que hemos contribuido en Colombia y financiamos, por ejemplo, también el servicio civil de paz. 20 voluntarios de ese servicio civil de paz están trabajando en Colombia por medio de organizaciones eclesiásticas u otras, y hacen cosas como, por ejemplo, pedagogía de paz, trabajo con jóvenes, o se trata de formaciones de profesores, de maestros para sepan impartir mejor el tema de la paz y de la reconciliación. Esos son solo algunos ejemplos. Usted hablaba de los agricultores. Muchas gracias, señora directora. Usted hablaba de los agricultores y que ellos ahora vuelven a poder cultivar y vender sus productos de nuevo en el campo. Y si uno habla de la situación en Colombia, también no hay que omitir el problema del narcotráfico y de la criminalidad organizada. ¿Qué pasa con el cultivo de cocaína? Que en aquellas regiones una cosa que siempre era muy lucrativa, muy rentable para los rebeldes y para las diferentes organizaciones. Primero que todo quiero reconocer y agradecer mucho la ayuda de Alemania nuevamente, porque Alemania ha sido un país que nos ha ayudado desde el puro principio de este proceso. Yo vine a Alemania hace 8 años, me entrevisté con la canciller Merkel, le conté que iba a iniciar un proceso de paz y hemos contado con el apoyo de Alemania durante todo el proceso.
y estamos contando con el proceso, con la implementación y el posconflicto, que es todavía más difícil. Por ejemplo, la sustitución de cultivos. Colombia ha sido el país que más sacrificios ha hecho en esta guerra mundial contra el narcotráfico, declarada por las Naciones Unidas hace más de 45 años. Hemos perdido nuestros mejores líderes, nuestros mejores jueces, nuestros mejores policías, nuestros mejores periodistas. Ningún país ha hecho tanto sacrificio, pero seguimos siendo el país número 1 en exportaciones de cocaína a los mercados mundiales. Por eso hemos dicho que el mundo tiene que comenzar a revisar sus políticas y su guerra contra el narcotráfico, porque una guerra que en 45 años no se gana, o sea, una guerra que se pierde todos los años, tiene que tener algo malo y hay que corregirlo. En el caso colombiano, una de las circunstancias que impedían y que nos tenían bloqueados para solucionar este problema en el campo era precisamente la guerra, el conflicto. Las FARC protegían los cultivos de coca y vivían de esos cultivos, se financiaba la guerra y afortunadamente el narcotráfico ha financiado todas las formas de violencia en Colombia durante tantos años. Por eso incluimos en el proceso un punto específico para que las FARC se comprometieran no solamente a cortar todo vínculo con el narcotráfico, sino que nos ayudaran a sustituir los cultivos ilegales por cultivos legales. Porque ¿qué pasaba? Durante muchísimos años llegábamos con la fuerza pública, con el ejército, con la policía y erradicábamos los cultivos 1, 100, 1000, 10.000, 100.000 hectáreas. Pero como no controlábamos el territorio, no les podíamos ofrecer a los campesinos una alternativa. ¿Y qué hacían los campesinos estimulados por las FARC? Volver a sembrar. Entonces yo decía que estábamos como en una bicicleta estática. Pedaleábamos, pero miramos a la derecha o a la izquierda y estábamos en el mismo sitio. Seguimos siendo el país número 1 en exportación, pero ahora, por primera vez, tenemos la gran oportunidad de poderles ofrecer a los campesinos una alternativa a la coca. Y eso es lo que estamos haciendo. Y es un trabajo dispendioso. Hay que ir familia por familia. Hay que verificar que efectivamente sustituyan la coca para darles el subsidio. Hay que llevarles el producto alternativo. Hay que construir carreteras para que puedan sacar esos cultivos a los mercados. Y eso es un proceso de desarrollo que se demora, pero que ya lo estamos haciendo. Y llevamos solamente en un año más de 100.000 familias registradas que están comenzando a sustituir la coca por productos alternativos. Creemos que para Colombia eso va a ser una bendición, tenemos que perseverar, pero tengan la seguridad de que Colombia corrige el problema y el problema aparece en otro país, porque mientras exista la demanda y este enfoque que tiene el mundo para luchar contra el narcotráfico, el problema se va a perpetuar. Vielen Dank. Muchísimas gracias, señor presidente. Ahora miro a los dos abogados del público, la señora Lauer y el señor Jung. ¿Qué pueden ustedes resumirnos de las reacciones y los comentarios del público? Yo creo que ahora necesitan un micrófono. Sí, muchas gracias. Y por favor, díganos a quién le dijimos la pregunta. Sí, hay muchas preguntas para el presidente Santos, lógicamente.
Y tenemos muchas preguntas también a Monseñor Luis Augusto, pero primero presentaré las preguntas que se dirigen al señor presidente. Desde la perspectiva actual del día de hoy, ¿qué haría usted de manera diferente para que la presencia de grupos armados en qué regiones en donde se ha ido la FARC se evita, para que la nueva formación de grupos armados se evita, o desde la perspectiva de hoy, ¿qué hubiera hecho usted de manera diferente? ¿Quiere que le ponga todas las preguntas o hay que responder una por una? ¿Qué prefiere, señor presidente? Resumamos 2 o 3 preguntas, ¿qué le parece? ¿No? Para que tenga varias preguntas a la vez. Bueno, hagámoslo así. ¿Escucha bien, señor presidente? Algo para escribir, disculpe, claro. Claro. Bueno, a ver la segunda pregunta. ¿Qué fue lo que usted sintió, señor presidente, cuando el referéndum ha sido rechazado? Ha habido el no del pueblo cuando se le ha preguntado. Y otra pregunta, ¿cómo los grupos paramilitares pueden ser desmovilizados de manera exitosa y cómo se pueden terminar los homicidios de los actores sociales en el futuro? Sí, muchas gracias. Yo creo que ya tenemos bastante preguntas, bastante difíciles, ¿no es cierto, señor presidente? No, muchas gracias por las preguntas. Yo he sido periodista casi la mitad de mi vida y por eso no hay preguntas indiscretas, sino respuestas indiscretas. Las preguntas siempre son válidas. Bin ich ganz mit Ihnen einer Meinung. Completamente de acuerdo con usted, señor presidente. La guerra, el conflicto armado en Colombia ha sido un conflicto rural, más que todo, no ha sido un conflicto urbano como ha sucedido en otros países. Y eso tiene que ver mucho con la pobreza en el campo, con la falta de desarrollo del campo. Por eso mismo, el acuerdo con las FARC, en su punto número 1, se concentra en lo que llamamos una reforma rural integral para poder invertir en el campo. ¿Por qué no se invertía en el campo? Porque estaba el conflicto armado, nadie iba. Todo el mundo tenía miedo de ir al campo y era un círculo vicioso. No había inversión porque estaba el conflicto armado y entonces se agravaba la situación social y eso alimentaba el conflicto armado. Por eso ahora el campo es la prioridad en este momento y afortunadamente, y miren cómo sí hemos avanzado mucho, nunca habíamos sembrado tantos cultivos nuevos en tantas áreas nuevas como estos últimos 2 años. La agricultura está jalonando el crecimiento del país por encima de la industria, por encima del comercio. Y el potencial para convertirnos en una despensa para el mundo, en un mundo que cada vez está pensando de dónde van a venir los alimentos dentro de 20, 30 años, Colombia es uno de los 7 países, según la FAO, con un altísimo potencial para multiplicar su producción de alimentos y afortunadamente por el proceso de paz eso ya ha comenzado. Y aprovecho para responder a uno de los comentarios que hizo Monseñor Castro sobre la lentitud y la falta de la ley de tierras, que tiene toda la razón. Pues no infortunadamente, afortunadamente en Colombia tenemos una democracia con poderes independientes. Le hemos pedido al Congreso que acelere la aprobación de algunas de las leyes que todavía faltan. Hemos logrado que aprueben la gran mayoría, faltan 7, aunque hemos aprobado más de 50 reformas constitucionales y leyes para cumplir, y una de ellas ha sido la ley de tierras, aunque firmamos el decreto de tierras, Monseñor Castro, la semana pasada para poder comenzar a darle a las FARC tierra directamente. La segunda pregunta, el referendo, el plebiscito que perdimos. ¿Qué sentí yo? Es indescriptible, es una combinación como frustración, tristeza,
pánico, pero al mismo tiempo, algo que he aprendido en la vida y que siempre ha sido útil, tratar de encontrar una oportunidad en las dificultades y en la crisis. Y yo me puse a pensar ese día, yo no puedo dejar 5 años o más de negociaciones, ya teníamos la paz en la mano, que semejante objetivo y semejante éxito se esfumara. Entonces, ¿qué hicimos? Como los que promovieron el no, dentro de los cuales infortunadamente hubo muchos sectores, inclusive de la Iglesia, porque malinterpretaron un artículo del convenio del acuerdo con las FARC. Yo les dije a los del no, sentémonos, díganme qué no les gusta del acuerdo y los vamos modificando. Y nos sentamos. Por ejemplo, nos sentamos con representantes de la Iglesia para aclararles que ese concepto de la ideología de género no estaba en el acuerdo, que lo que había era un capítulo de género para darle a las mujeres víctimas una prioridad, porque las más víctimas de las víctimas habían sido las mujeres. Eso se aclaró y las iglesias todas dijeron, estamos satisfechos. Y eso hicimos con muchos de los líderes del no. 95% de las propuestas que hicieron ellos para modificar fueron introducidas en una renegociación con las FARC y quedó un acuerdo más fuerte y más sólido del que teníamos inicialmente. Herr Präsident, ich kann Ihnen versichern, auch in Deutschland. Señor presidente, le puedo asegurar que en Alemania también muchas veces se malentienden preguntas de género. Los paramilitares. Y la tercera pregunta, señor presidente. Los homicidios. Efectivamente, hemos tenido problemas, y para mí un problema serio, del asesinato de líderes, llamados líderes sociales, después de la firma de los acuerdos. No es que esos líderes sociales los comenzaron a asesinar ese día, porque infortunadamente la violencia en mi país ha sido de vieja data. Lo que sucedió también es que se volvieron mucho más visibles cierto tipo de asesinatos que provienen de diferentes fuentes, de diferentes orígenes. Los narcotraficantes, inclusive los carteles en México, que están viendo cómo el proceso de sustitución de cultivos ilícitos está avanzando, pues no quieren que eso avance porque se quedan sin su materia prima, se quedan sin su negocio. Entonces están mandando a asesinar los promotores, los líderes campesinos que están organizando la sustitución de cultivos. Esa es una parte. Otra parte tiene que ver con la ley que les comenté de restitución de tierras. Hemos ya restituido más de 300.000 hectáreas a campesinos que fueron desplazados por la violencia. Les hemos devuelto sus tierras y les hemos dado proyectos productivos. Todavía tenemos más de 500.000 hectáreas en proceso de reclamar. Hay muchos terratenientes que estaban antiguamente asociados con los paramilitares que no les gusta que les quiten las tierras a ellos y que se las devuelvan a los campesinos. También ahí hemos visto líderes de los reclamantes de tierra asesinados. Hay también conflictos entre las bandas criminales por controlar los corredores del narcotráfico. Ahí también hemos visto líderes asesinados. Pero estamos actuando, estamos copando los territorios con la fuerza pública que antes estaba dedicada a la guerra contra las FARC, más de 80.000 hombres que hemos enviado a las diferentes zonas para ir copando el territorio e ir
disminuyendo ese problema que el gobierno es el primero en reconocerlo y estamos al frente con una serie de instancias que presido yo personalmente para combatir ese flagelo. Y una buena noticia, el mes pasado, el mes de abril, disminuyó sustancialmente, no hubo sino un asesinato de ese tipo, aunque nos dijeron que 9 casos, pero uno que realmente, esa fue la información que me dieron de asesinatos de líderes sociales, pero sigue siendo un problema, no lo queremos desconocer, lo queremos es afrontar y lo queremos resolver. Danke. Vielen Dank. Wir machen noch Sí, muchísimas gracias, señor presidente. Una ronda más de las preguntas, quizás también dirigir las preguntas directamente. La señora Barley quiso reaccionar brevemente. Sí, en algunos lugares han aparecido las mujeres como tema. Hasta hace muy poco y era ministra para las mujeres en Alemania, por eso es un tema que me interesa mucho. Las mujeres en estos conflictos armados casi siempre son las que más sufren, y las que también más contribuyen a que estos países puedan volver a construirse. Yo desearía que esto se respetara en todos los países, no solo en Colombia, en este acuerdo, sino en general en Latinoamérica, y se imponga esto de que en la reconstrucción de una sociedad se participen más fuertemente las mujeres. Yo quisiera mencionar el ejemplo de Ruanda, un país que conozco bien, con el mayor porcentaje de mujeres en el Parlamento, mucho más del 50% en el Parlamento. Ahora, después de las últimas elecciones, más del 60% del Parlamento son mujeres en Ruanda. Por un lado, porque muchas veces han sido las que han sufrido más en estos conflictos, pero por el otro lado también porque creo que es una buena contribución a formar una sociedad de manera sostenible, hacer participarlas en la reconstrucción. Quise decir eso nada más, si me permiten. Bueno, mirar aquí en dirección hacia los abogados del público. Una pregunta final. Señor presidente, hubo muchas preguntas también en el marco de los jóvenes. Muchos de los participantes piensan que especialmente los jóvenes les gustaría tener muchas oportunidades, pero no reciben las oportunidades en zonas marginales, Tumaco, Costa Pacífica, frontera con Venezuela. Y la pregunta muy directa entonces, ¿cuál es su mayor deseo para los jóvenes de su país, también para los próximos años? Pues pensando en el futuro, paralelo al proceso de paz, hicimos un gran esfuerzo en abrirle oportunidades precisamente a los jóvenes. Por primera vez en la historia de Colombia, el presupuesto de educación es el más alto de todos los presupuestos, por encima de seguridad y defensa. Llevamos 4 años con ese presupuesto. Hicimos de la educación una educación gratuita para todos los niños y niñas de Colombia, del grado 0 al grado 11. Eso no existía en Colombia. Subimos sustancialmente el acceso de los jóvenes a las universidades. 20 puntos vamos a terminar aumentando el acceso a las universidades, a la educación superior. Estamos con leyes específicas para facilitar el empleo de los jóvenes, que es donde el desempleo es mayor, precisamente porque no tienen experiencia. Entonces pusimos en marcha leyes que les dan la oportunidad a los jóvenes e incentivos a las empresas para que los contraten sin experiencia, y eso ha tenido un éxito muy grande porque hemos logrado disminuir sustancialmente el desempleo de los jóvenes. Pero sobre todo
pues el hecho de que en lugar de ser reclutados por las guerrillas, ahora tengan la oportunidad de ir a los colegios, de educarse y de tener una mejor vida, creo que es el aporte más importante para el futuro de los jóvenes de este país. Vielen Dank. Muchísimas gracias. Señoras y señores, muchísimas gracias a ustedes también por sus preguntas, por su atención que le han hecho al presidente. Casi llegamos al final de este evento. Me gustaría preguntarle a usted, señora ministra Barley, a usted, señor arzobispo, y al señor presidente también por una palabra final. Señora ministra Barley, ¿cuál es su mayor deseo para el tiempo después de las elecciones que tendrán serán ganados por un nuevo presidente colombiano que llevará a Colombia hacia el futuro desde el punto de vista del gobierno federal? Le deseo a Colombia que después de este tiempo tan largo de los conflictos nacionales, de la guerra, de la violencia, encuentre paz y que se siga en este camino. Ya es el primer buen paso que se ha dado, que estos pasos se sigan de manera consecuente y en donde todavía haya ciertos déficits, que se mejore la situación y que nunca terminen de encaminar esta vía. Eso yo ya lo había dicho. En el momento en Alemania estamos viendo qué es lo que significa cuando se llega a una idea de terminar con el pasado. Esto no está bien, esto no debería ser así. En otros países europeos también vemos que esto no es bueno para una sociedad. Tiene que ser una discusión constante porque tiene que haber ocuparse uno con el pasado constantemente y solo así se consigue una reconciliación. Colombia puede convertirse en un ejemplo para muchos países del mundo porque desafortunadamente habrá una y otra vez conflictos armados en muchos países del mundo y para eso Colombia puede ser un buen ejemplo, buen modelo y para poder aprender de este modelo colombiano. Muchas gracias. Señor arzobispo, monseñor, hemos oído de presidente y padre Heinz que ustedes son optimistas profesionales, usted también lo es. Y si usted ve el tiempo después de las elecciones y si al nuevo presidente que no conocemos todavía, si usted le quisiera dar un mensaje, una tarea, una encíclica, una mini encíclica al nuevo presidente, ¿cuál sería el primer punto que usted le diría? Bueno, yo le diría que tenga presente que la paz tiene dos caras. Por una parte hay la paz exterior, que se traduce en cese al fuego, que se traduce en progreso social, como ya nos lo explicó el señor presidente. Pero por otra parte tenemos que lograr una paz interior, en términos de perdón y reconciliación, palabra que acabo de oír. Y eso también es fundamental, porque tenemos que definitivamente descubrirnos como hermanos que se aman y dejar de ser lobos que se despedazan. Para eso está el perdón y la reconciliación, y todos los encuentros que he tenido con las víctimas sale siempre el tema del perdón, no porque lo ponga yo, porque lo viven ellas, la dificultad de perdonar, pero el hecho de que si quieren ser felices no tienen otra salida que perdonar de corazón y llegar a la reconciliación, que es el anhelo que tenemos todos en Colombia. Herr Präsident, Señor presidente, en pocas semanas desafortunadamente usted ya no será presidente y no es un secreto que todos los candidatos realmente son fanáticos del proceso de paz. En caso de que sea elegido alguien que no esté tan detrás del proceso de paz como lo era usted o como lo es usted, ¿cómo podría usted convencer a ese nuevo presidente de que siga en ese camino? Pues afortunadamente nos hemos dedicado también a sembrar un árbol fuerte, con raíces fuertes. Y este proceso lo hemos querido blindar para que no importa quién venga, tenga que continuar.
inclusive jurídicamente, la Corte Constitucional Colombiana emitió un fallo, que es la máxima corte en Colombia, que dice que por 3 gobiernos, los próximos 3 gobiernos, ningún presidente podrá hacer aprobar leyes o reformas constitucionales o emitir decretos que vayan en contra del cumplimiento de los acuerdos. Entonces, es una imposibilidad legal que echen para atrás los acuerdos, pero también hay una imposibilidad política y práctica. Ya la guerrilla entregó sus armas, ya está convertida en partido político. ¿A quién se le va a imaginar volverle a entregar las armas a la guerrilla para que vuelvan al monte? Eso es irracional. Pero además, políticamente, este acuerdo, infortunadamente, ha sido atacado por lo que hoy llaman los fake news, las falsas noticias, la mentira. Y los detractores del acuerdo se inventaron todo tipo de mitos y de fábulas que no tenían ningún asidero. La verdad está saliendo a relucir, y cuando la gente se da cuenta de que todo eso que le dijeron que la paz iba a traer, por ejemplo, la ideología de género, y que no es cierto, o que la paz iba a significar un sistema comunista, que no es cierto, y toda clase de mentiras que dijeron, en la medida en que la paz está saliendo a relucir, la verdad está saliendo a relucir, la paz se está consolidando. Yo, no importa cuál sea el presidente, estoy seguro que no va a echar marcha atrás. Los que comenzaron diciendo que iban a hacer trizas el acuerdo, ahora están diciendo vamos a modificar unos aspectos del acuerdo. Todo acuerdo de pronto es susceptible de mejorar, y si es para mejorarlo, bienvenido sea. Y yo quisiera también terminar diciendo que la Iglesia Católica, Monseñor Castro, ha sido fundamental en este proceso, el acompañamiento ha sido muy importante, y el Papa Francisco ha sido un aliado maravilloso. Siempre que había alguna dificultad, mandaba un mensaje, decía una frase, y la visita que hizo a Colombia el año pasado fue una visita realmente maravillosa. Para mí, la mejor visita que hemos tenido en nuestra historia. Y él mismo escogió el título de la visita, fue a estimular a los colombianos a que dieran el primer paso hacia la reconciliación, porque era consciente de algo que decía Monseñor Castro, lo difícil que es reconciliarse después de 50 años de guerra. Pero nos dijo unas frases, y quiero citar 2 frases que nos dijo, que nos quedó grabados en el corazón o en los corazones de los colombianos, y que eso será el máximo incentivo y la máxima garantía de que este proceso sigue adelante. Dijo el Papa: no decaigan en el esfuerzo por construir unidad, a pesar de los obstáculos, las diferencias y los distintos enfoques sobre la manera de lograr la convivencia pacífica. Y luego dijo: cuanto más difícil es el camino que conduce a la paz y al entendimiento, más empeño hemos de poner en reconocer al otro, en sanar las heridas y construir puentes, en estrechar lazos y ayudarnos mutuamente. Si seguimos ese consejo, la paz se va a consolidar en Colombia y no hay nadie que la pueda echar para atrás. Herr Präsident, Frau Ministerin, Herr Señor Presidente, señora Ministra, señor Arzobispo, qué bonito
que las dos instituciones, Iglesia y la República Federal de Alemania, estén aquí acompañándonos a nosotros. Hemos oído cuáles son los deseos, las esperanzas, los optimismos y esperamos que el Estado y la Iglesia nos sigan acompañando en este punto. Señor presidente, usted tiene el lema de este encuentro católico, busca la paz. Su país ha buscado paz durante 50 años y sigue buscando la paz definitiva. Deseamos que esto se logre a usted y a su pueblo, y aquí en Alemania también. En nuestra sociedad seguimos buscando la paz en este Día de los Católicos. El Papa fue la mejor visita de Colombia en la historia, como ha dicho usted. Su visita en el Día de los Católicos es la mejor visita de nuestra historia. Muchas gracias, señor presidente, por haber estado aquí. Todo lo mejor para usted. Visita oficial del presidente Juan Manuel Santos a la República Federal de Alemania.